Hola, hola, hola amigos, bienvenidos, bienvenidas a este nuevo encuentro de Raíces de Sefarad, que como cada jueves nos reúne para algún tema de temática sefaradí. ¿De qué cosa sefaradí? Bueno, siempre hay alguna novedad, siempre hay algo distinto, y hoy en particular es distinto porque no, vamos a hablar de Chile, que nunca hemos hablado sobre Chile en nuestro ciclo. Pero antes de la presentación y todo esto, voy a saludar a Lili, que está en el otro estudio del Centro Cultural Sefarad. ¿Cómo estás, Lili? Hola Marcelo, hola a todos, bienvenidos. Siempre estamos entusiasmados con el tema que vamos a presentar. Esta semana no es la excepción. Queremos conocer sobre la genealogía sefaradí en Chile, así que esperemos que a ustedes también les interese este tema. Pero como siempre, antes tenemos que presentar lo que va a venir. Por supuesto, eso vamos a hacer. Mientras tanto, le voy diciendo a Patricio que como salió y entró, tiene que volver a compartir su presentación, así después la ponemos. Y mientras tanto, bueno, como siempre, agradecemos a todos los que colaboran con el Centro Cultural Sefarad, ya sea poniendo me gusta, compartiendo los videos, accediendo a nuestro sitio web. Todas las formas son buenas para ayudarnos y gratuitas. Y también están las formas no gratuitas, aquellos que quieren aportar algo de dinero para sostener las plataformas y toda la parte de logística, que sí tiene costo, la plataforma, lo que es todo el envío de mails, el sitio web y todo esto. Todo eso es muy bienvenido y en especial agradecerlo en estos tiempos que a raíz de una pequeña colecta que hicimos durante los Yamin Noraim, durante las fiestas, hemos recibido alguna buena colaboración. Así que a todos muchísimas gracias, así como agradecemos también a los conferenciantes que voluntariamente, todos somos de ad honorem, ninguno de nosotros cobra, los conferenciantes tampoco, así que a todos muchas gracias. Y vamos a ver lo que se viene en los próximos días. Sí, como siempre, nos encontramos en el programa del domingo, Encontros de Al-Had, en Judeo Español. Este domingo vamos a hablar, conocer la tefilá, entender la Geulá, con nuestro invitado que es el doctor Eliezer Papo del Centro Moshe David Gaón de la Universidad de Ben Gurión. Como siempre, esta actividad es los domingos al mediodía de Argentina y tienen horas de referencia de otros lugares en el anuncio que se ve aquí y que se puede consultar en nuestra página sefarad.com. Es una época para estar atento a los cambios de hora. En muchos países se están haciendo cambios de hora, así que siempre le damos como referencia que la hora de Argentina no se cambia nunca. Entonces, a lo sumo, haciendo una consulta en internet, se puede ver la diferencia horaria, más allá que siempre lo ponemos en nuestro material de comunicación. Y la próxima semana, en esta misma actividad Raíces de Sefarad, vamos a tener de invitado al licenciado Fernando Mancebo con este tema también novedoso, Spinoza supersticioso. Bueno, vamos a ver qué pasa con la lectura a la carta 17 dirigida a su amigo Peter Balling. Así que vamos a ver qué expresa Spinoza ahí, que nos da una señal de superstición. Veremos qué nos cuenta el licenciado. Sí, Fernando también está dando los cursos que estamos brindando sobre temática de Spinoza con mucho éxito. La verdad es fantástico escucharlo. Además tiene una didáctica espectacular, así que más que recomendable encontrarnos el jueves que viene. Y hoy vamos a hablar, como decíamos al comienzo, sobre las genealogías sefardíes en Chile. Tenemos como invitado a Patricio Legarraga y vamos a contarles un poquito sobre él. Patricio nació en Santiago de Chile, es ingeniero civil electricista, miembro de Número y exdirector del Instituto Chileno de Investigaciones Genealógicas y exdirector de la Revista de Estudios Históricos.
Es miembro correspondiente de la Academia Americana de Genealogía y se ha especializado en el estudio de colectivos extranjeros en Chile en los siglos XIX y XX. Ha publicado 6 libros sobre diferentes investigaciones: La familia Radatz en Chile, Emigración a Chile del Valle del Baztán de Navarra, El Frutillar, genealogías de familias alemanas, Los vascos de Francia en Chile, genealogías de familias judeo-españolas sefaraditas en Chile, del tema que nos va a hablar hoy, y genealogías de familias armenias en Chile. Y tiene en preparación otros 2 libros, uno sobre genealogías de familias drusas en Chile y otro sobre exploradores y colonos de origen alemán en la región de Aysén. Además, tiene colaboraciones suyas que han aparecido en la revista de estudios históricos del Instituto Chileno de Investigaciones Genealógicas en la serie Presidentes de Chile. Así que ahora vamos a presentar a Patricio. Bienvenido. Un placer estar aquí y nos llama mucho la atención esta investigación sobre los judíos sefaradíes de Chile. Hola, Patricio. Hola, Liliana. Hola, Marcelo. Muchas gracias por la invitación. Inesperada, por cierto, pero muy agradecida también ver que estudios sobre la colectividad sefardita de Chile tenga también interés fuera del ámbito de nuestro país, sino que también fuera de Chile, lo cual permite también hacer un rico intercambio con aquellas personas que se interesan en la historia y la genealogía. Muchas gracias. Por supuesto que es así. Nos interesa mucho que todo lo que se hace sefaradí trascienda más allá de las fronteras de cada lugar, porque en general encontramos que la historia de los sefaradíes, a cualquier país que uno vaya, se va a encontrar cosas muy similares de país a país, las inmigraciones, los problemas migratorios, con las particularidades de cada país. Y Chile, siendo que no está todos los días en los medios, los sefaradíes de Chile me refiero, así que va a ser más que interesante escucharte, Patricio. Te pongo tu presentación y te escuchamos con atención. Gracias, Marcelo. A ver, dame así y agregamos esta. Ahí vamos. Perfecto. La vamos pasando entonces. Lo principal es mencionar cuáles son las fuentes de investigación que utilicé para realizar este estudio de investigación. En primer lugar, el registro civil con todos los certificados de nacimiento, matrimonio, defunción. El Archivo Nacional con todos los documentos relacionados a comercio de distintas personas, bienes raíces, testamentos, posesiones efectivas. Del Archivo Nacional también el Fondo Ministerio del Interior, donde se encuentran las solicitudes de permanencia y de nacionalización de extranjeros en Chile. El archivo del Mausoleo Sefardita del Cementerio General de Santiago, nos entrega una nómina de todos aquellos que están sepultados en el Cementerio General. Hay 2 cementerios, después voy a explicarlo, pero esto es del Cementerio General. Posteriormente, la revista del CIS, los aniversarios de fallecimiento, en la revista Shalom, son sin duda una fuente fundamental para ir validando las personas que han pertenecido a esa agrupación. Diccionario biográfico, 9ª edición del año 53, y uno de los textos fundamentales es el Diccionario de Apellidos Sefardí de la editorial Abotainu, que ocupé en forma extensiva para poder identificar aquellos apellidos utilizados por las personas de los sefarditas. Retrocedamos 400 años, el Edicto de Granada y las migraciones de los sefarditas a partir del año 1492. Una vez que se dicta el Edicto de Granada, distintas naciones acogen
a los sefarditas. La pregunta es, ¿por qué motivos los acogen? Entonces, bueno, lo primero es saber que miles de judíos sefarditas fueron expulsados de los reinos de Castilla y Aragón. Su dispersión dio lugar a diferentes formas de acogida en diversas regiones del Mediterráneo y Europa. A continuación se presenta un cuadro comparativo con los principales motivos de acogida en 6 distintos destinos que seleccioné, dado que son los principales de los cuales llegan familias de sefarditas a Chile, que son Mallorca, Marruecos, Portugal, Francia, Burdeos, el Sacro Imperio Romano Germánico. Aquí estamos hablando básicamente de Ámsterdam y de Hamburgo, y del Imperio Otomano, que es toda la costa de los Balcanes y de Medio Oriente. Ya. Cada región respondió de manera distinta a la llegada de los sefardíes. Mientras los reinos musulmanes y el Imperio Otomano mostraron una acogida más abierta y duradera, los territorios cristianos de Europa Occidental la condicionaron a factores económicos o políticos. El resultado fue una diáspora diversa que mantuvo viva la herencia cultural sefardí durante siglos. Vemos, por ejemplo, que en Mallorca, el año 1492, pertenecía a la corona de Aragón. Distintas familias, son 15 las familias que llegan, apellidos que llegan a Mallorca y son recibidos. Luego Marruecos, ¿no es cierto?, en el norte de África, era un reino musulmán independiente. Y la principal razón de acogida, sin duda, es la proximidad geográfica, que básicamente es atravesar, ¿no es cierto?, el estrecho de Gibraltar. Portugal era un reino independiente y también son recibidos por razones económicas y diplomáticas, pero fueron expulsados en el año 1495 por expresiones religiosas. Burdeos, en Francia, pertenecía al Reino de Francia, y básicamente el interés de poder acoger a los judíos fue por su importante desarrollo comercial y financiero, que permitían dinamizar la economía portuaria. Posteriormente, el Sacro Imperio Romano Germánico, aquí estamos hablando básicamente del norte de Europa, estamos hablando de Ámsterdam, Países Bajos. Posteriormente, estamos hablando de Hamburgo, Altona. También el interés fue más bien financiero, comercial, médico y tolerancia religiosa local. Y el Imperio Otomano, ¿no es cierto?, más bien hacia el Medio Oriente. También la política de acogida del sultán fue por conocimientos técnicos y comerciales. De modo que esas son las principales razones. Este mapa es bastante aclaratorio, y lo importante es que nos centra en el Mediterráneo. El Mediterráneo como una zona en la cual se pueden ver las distancias entre las distintas zonas, ¿no es cierto? Primero que nada, a mano derecha, Medio Oriente, de donde salen, ¿no es cierto?, los judíos y llegan primero a España, y posteriormente, después del Edicto de Granada, se produce la dispersión. Hacia el sur, como habíamos visto, está Marruecos. Posteriormente, hacia la zona del Mediterráneo, Mallorca. Posteriormente, algunos en Italia, Grecia, lo que es hoy día Grecia. Todo eso pertenece al Imperio Otomano en aquella oportunidad. Turquía, Serbia, Yugoslavia. Y vemos también, lo interesante es que a partir de esa zona se produce una migración hacia el interior, hacia Yugoslavia, hacia Hungría, hacia Bulgaria y hacia Rumania. Y eso es re importante, y lo vamos a ver posteriormente, cómo se producen esos flujos. Y posteriormente, en la parte superior, ¿no es cierto?, vemos por el lado del Atlántico, primero que nada, la migración hacia Portugal, que dura, ¿no es cierto?, 4 años, después son expulsados y se van más hacia el norte, el Reino de Francia,
Bayona, Burdeos son zonas importantes, París, y posteriormente un poco más al norte vemos a Ámsterdam, una ciudad que acoge en forma importante, y Hamburgo, la zona de Altona. Entonces este es un mapa bien representativo de donde migran los judíos sefarditas. Y también vemos que algunos llegan a Medio Oriente, lo que es Palestina, actualmente, ¿no? Ante el Imperio Otomano, Palestina, Siria, Líbano, Egipto también. Avanzamos 400 años y vemos qué sucede con Chile. El mismo mapa que les mostré, que produjo la migración en 1492 y fechas posteriores, muestro en un círculo negro aquellos países y lugares de los cuales llegan sefarditas a Chile. Vemos que está Marruecos, el mismo España, Bayona, en Francia, Burdeos, desde París, desde Londres, desde Ámsterdam, desde Hamburgo, desde Alemania en general. Vemos también que está Mallorca, vemos que está Malta, está Chipre, toda la zona en Italia también hay sefarditas italianos que llegan a Chile, toda la zona de Yugoslavia, un monasterio, forma importante. Vemos Grecia, Salónica, vemos Turquía, Esmirna, y ahí vemos también Chipre, Líbano, Siria, Israel, Egipto, y más hacia el interior de Yugoslavia, Rumania, Hungría, Bulgaria, Polonia. Vemos que de todos esos lugares llegan sefarditas a Chile en los siglos XIX y XX. Eso es lo que yo llamo una migración directa, desde Europa a Chile. Pero también se produce una emigración indirecta, que son aquellas familias que primero llegan a Latinoamérica y posteriormente llegan a Chile. Y también vemos que es bastante disperso y diverso. Desde Panamá, desde Curazao, ligado, ¿no es cierto?, a Holanda, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Brasil, Paraguay, Uruguay y Argentina en forma más representativa. La migración indirecta de familias sefarditas que llegan a Chile. ¿En qué periodo de tiempo llegan estas familias? Las más antiguas del siglo XIX y XX corresponden a las familias que vienen de Alemania, en particular de Altona, cerca de Hamburgo, de Francia, principalmente Bayona y Burdeos, y también de Curazao, de las Antillas holandesas, entre 1860 y 1900. Posteriormente, entre 1900 y 1940, todas las familias que vienen de los Balcanes o el Levante, que es la actual Grecia, Yugoslavia y Turquía, de diferentes orígenes entre 1900 y después de 1960 llegan familias. Los sobrevivientes del Holocausto, Shoah, ¿no es cierto?, entre el 40 y 60, más bien entre el 50 en adelante. Y finalmente, desde Marruecos se produce una inmigración pequeña, pero documentada a partir de los años 40 y también después de los años 60. Eso es a nivel de la temporalidad. Si tomamos el conjunto de las familias identificadas, lo interesante es ver que el 42% son familias de Turquía. De Turquía,
principalmente Esmirna, pero también de Constantinopla, 42%. Un 14% de Grecia, sobre todo Salónica, y un 14% de Yugoslavia, que es principalmente el conjunto que viene de Monastir. Diría que ese es el 80%, congrega el 80% del conjunto de las familias. Vamos viendo ahora algunos ejemplos de familias. Las familias de Altona, Hamburgo, son las familias del Monte, Engel, Fresco, Mansfield, Pisa, Sealtel y Seikel. Muchas de ellas emparentadas entre sí. Los del Monte y los Pisa están emparentados, los Fresco y los del Monte están emparentados, los Mansfield y los Engel también están emparentados. Ahí hay un grupo conjunto de familias emparentadas. En la imagen que muestro a la derecha corresponde a la sepultura de la familia Mansfield, que está en el cementerio de patio de disidente número 1 del Cementerio General de Santiago. Tomando a un representante de ese conjunto, tenemos a Carlos Seikel, nacido el año 1831, una familia de origen sefardí proveniente de Altona, en Alemania. Llega a Chile en 1856, fue un importante comerciante de una importadora de muebles. En el año 1861 se registra su matrimonio en el libro disidente de Valparaíso. Y las familias, como les mencionaba, emparentadas son los Pisa, Mansfield y Engel. Hay descendencia de los Seikel al día de hoy. Algunas familias y representantes de Curazao, de la Antilla holandesa, están los Álvarez Correa, Jusurum Pinto, está la familia de Lima, los Dovale y los Pardo Monsanto. Los de Lima y los Dovale son familias emparentadas entre sí. Y los Pardo Monsanto es una familia muy estudiada en la zona de Venezuela y de Colombia. Se ve en la imagen la sinagoga más antigua del continente americano, que está en Curazao, donde fue inscrita la partida de estas familias. Como representante de ese conjunto, es importante mencionar a Manuel de Lima, inscrito el año 1818 en la sinagoga de Curazao como Mordecai Famoses Abinum de Lima. Él llega a Chile en 1845 para trabajar en comercio en Valparaíso. El año 58 se registra su matrimonio en la parroquia del Salvador de Valparaíso con Mariana Fernández, una cristiana, y es considerado el fundador de la masonería en Chile. Aquí vemos algo interesante. De él se ha escrito varios libros, en particular Manuel Romo, que es el gran historiador de la masonería en Chile, escribió una biografía muy importante de Manuel de Lima, narrando también todas sus actividades desarrolladas en la zona de San Felipe, Valparaíso, y se cree que su iniciación hacia la masonería tuvo lugar en Colombia. Es decir, aquí estamos hablando de familias que vienen de Ámsterdam, se van a la Antilla holandesa, posteriormente pasan a Colombia y de ahí viene a Chile. También tiene descendencia hasta el día de hoy. 3 familias representativas de los sefarditas de Francia, principalmente Bayona y Burdeos. Están los Da Costa, los Frois y los López Díaz. Importante mencionar que en Bayona se encuentra un importante cementerio sefardita en la zona de Santo Espíritu, el barrio de Santo Espíritu, donde está el edificio que estoy mostrando a mano derecha.
Como representante de esa familia está Abraham Maurice da Costa Frois, que nace el año 1864 en el barrio Santo Espíritu en Bayona. Llega a Chile en 1902 para trabajar en la firma de los hermanos Guérin en Valparaíso. Y su casa comercial, Maurice da Costa, tenía como giro agente comisionista para frutos del país, agua mineral y representante de empresas extranjeras. A mano derecha se ve una publicidad de Maurice da Costa en un anuario de la colonia francesa en Chile. Él no tiene descendencia en Chile, no tuvo descendencia. Ahí vimos el primer grupo de Alemania, ¿no es cierto?, de Francia y de las Antillas holandesas. Ahora vamos al segundo grupo, que corresponde al grupo de los Balcanes. Vamos a comenzar con la familia de Monastir. Monastir, nombre antiguo, Vítola, nombre de Yugoslavia. Esta familia llegan primero, ¿no es cierto?, con nacionalidad serbia y posteriormente yugoslava. ¿Cuáles son esas familias? Para que la gente lo sepa, las principales, las voy a enumerar rápidamente: Albala, Alcúcer, Aroeste, Aruesti, Aruti, Azael, Betzalel, los Calderón, son también de Monastir, Cami, Cazorla, Chame, Cohen, algunas familias Cohen, tenemos que familias Cohen prácticamente de todos los rincones, pero también está incluyendo Monastir. Confino, Crispín, enlazado con los Calderón, la familia de Mayo, Icha, Israel, con S, con Z, Cami, Catanela, Cohen, los Leví, hay varias familias Leví, ¿no es cierto? Los Mois, Alberto Mois Albala, que fue presidente de la colectividad sefardita de Chile, los Namías, Navón, Negrín, también presentes en la colectividad sefardita, los Pardo, Pérez, Pérez-Coba, los Pesot, Russo, Testa y Toledo, Mayo Toledo. Son las familias principales de Monastir. Como tomando algunos representantes, Alberto Leví, que nace el año 1873 en Monastir, Macedonia. Primero llega a Buenos Aires y luego viene a Santiago. En Santiago es contratado por la firma Lataste de Temuco para trabajar como sastre. Acá vemos las distintas relaciones entre las distintas inmigraciones. Los Lataste llegan a Chile como parte de la inmigración vasco-francesa de la zona de Temuco, y es este señor Lataste el que contrata a Leví, que estaba en Santiago. Y es considerado el pionero de la inmigración de Monastir a Temuco. Eso es lo más interesante. Él es el pionero. Alberto Leví. Y en 1907 llegan Daniel Leví, su hermano, Moisés Chame, después serán socios en distintos comercios, Alfonso Israel, los hermanos Matías y Salomón Albala, también enlazados comercialmente con los Chame. Otro representante más actual es Jacob Cohen Ventura, nacido en Temuco, médico pediatra en Santiago. Él es hijo de Moisés Isaac Cohen Jasón, familia de Monastir, y Mary Ventura Mordo, familia de Turquía, de Esmirna. Él es autor de 2 libros bien interesantes, que son Los judíos en Temuco, 100 años de historia, y tiene otro libro muy interesante, Desde Macedonia, Turquía y Europa, judíos en la Araucanía, una historia de imágenes. Acá estoy mostrando las portadas de los 2 libros. En particular, el libro que está a la derecha, Judíos en la Araucanía, es considerado un muy buen ejemplo de documentación gráfica
de imágenes y fotografías. Es un libro en formato grande. Realmente es una maravilla el libro en cuanto a imágenes. Pasamos ahora a las familias de Esmirna, Turquía. ¿Cuáles son ellas? Abad, Alaluf, Al-Bagli, Al-Veldos, Amon, Arditi, los Asher, son Asher al-Azraqi, Bajarlia, Barki con K, Barki con Q, Benja, Benkis, importante, Birajá, Bitran, importante, Calomiti, Catán, Catán con 2T, Chicurel, Chonchol, Cohen, Colodro, Cori, Curiel, Daniel, Danón, Dueñas, ¿no es cierto? Eskenazi, Estrugo, Fari, Farji con J, Galero, Gateño, Geni, Jaim, Yacart, Jaime, Jana, León, Mantel, Misraji con H, Misraji con J, Mordo, Nahum, Navarro, Palombo, Pesa, Reví, Saúl, Cevita, Chimino, Ventura y Sebe. No son todas, pero son quizás las principales. Representantes de esta colectividad, Eduardo Vitrán Colodro, nace el año 57 en Santiago, ingeniero civil industrial de la Universidad de Chile, doctor en economía de la Universidad de Boston, ejecutivo de la Corfo, Corporación de Fomento, una institución de gobierno, fue ministro de Obras Públicas y él desciende de Gabriel Vitrán Palombo y de Rebeca Colodro Hadjes. Todas familias de Esmirna, las 4. Después tenemos a Sami Benmayor, nació el año 1956 en Santiago, un importante pintor, exponente del neoexpresionismo, licenciado de Artes Plásticas, estudió Artes Visuales en California, considerado uno de los artistas plásticos más importantes de Chile. Y él desciende de Nisim Benmayor Sara, de Estambul, y de Sultana Benmayor Al-Malek, también de Estambul. Dos obras importantes, renombradas, de Sami Benmayor, que estoy mostrando acá en pantalla, como para ver, que vean el tipo de arte de este importante artista. El tercer grupo de los Balcanes corresponde a la familia de Grecia, Salónica, los Aleví, Arama, Arocha, Barzilai, Beja, Venado, Betzalel, otros Calderón, Cami, Caro, Cohen, Corri, Ergas, Esfornos, Esquinasi, Faraji, Gateño, Geni, Hakim, Israel, Jana, Calderón con K, Leví, Miles, Misrachi, Mulí. Namías, Nisim con N, Palachi, Palombo, Pardo, Paz, Pesa, Peso, Recanati, Sarfati con Y, Sazón, Sevilla, Chujami, Suriel, Teba. Un representante de ese grupo, sin duda, Víctor Teba, nacido en Esmirna el año 1912, fallecido, importante director de orquesta, gran violinista, director titular de la Orquesta Sinfónica Nacional de Argentina, del año 61 y 62, director de la Orquesta Sinfónica de Chile, Premio Nacional de Arte de Chile, mención música del año 1980, reconocido músico. Ahí está el conjunto de los Balcanes, ¿no es cierto? Monastir, ¿no es cierto? Yugoslavia, Esmirna, Turquía, Salónica, Grecia. Las familias chuetas corresponden a las familias judías que llegan a Mallorca, también le llaman criptojudíos. Hay un libro muy interesante que escribió
García Cuerda, Juan Antonio García Cuerda, sobre las familias de Mallorca, en que trata en forma específica, identifica a las familias chuetas. Y las que llegan a Chile son Aguiló, Bonín, Cortés, Forteza, Fuster, Martí, Miró, Picó, Piña, Pomar, Segura. Me falta una que está abajo. Como representante, José Picó Miró nace en 1877 en el pueblo de Muro, en Mallorca. Desciende de familia chueta. Fue presidente del Banco Español Chile, presidente del Círculo Español entre los años 30 y 36. Uno de sus hijos, Germán Picó Cañas, nace en 1905, abogado, fue ministro de Hacienda. Y otro hijo, Pedro Juan Picó Cañas, fundó el año 1950 el diario La Tercera, importante diario que circula hasta el día de hoy, quizá uno de los dos más importantes de Chile. Ahora vamos a otro conjunto de familias que son las familias que vienen de Marruecos. Son las familias Azabán, Benchinol, Benyajón, Benyajún, Bengio, Bitón y Leví Ben Dahan. En el testamento de Aarón Leví Ben Dahan del año 1930, él estaba residiendo en Santiago, otorga testamento acá, y dispone que sus bienes sean distribuidos de la siguiente proporción: 50% para su hermana Donna, residente en Tánger, un 10% para su sobrina Serey, 10% para las viudas y huérfanas de mi ciudad natal, que el gran rabino y la comitiva indicarán como necesitados, 10% para la comunidad de Tánger, 10% para el Hospital de Pobres y Desvalidos de Tetuán, y 10% restante al Hospital de Pobres y Desvalidos de Tánger en Marruecos. Él no tuvo descendencia, por eso hizo esta importante donación de sus bienes a sus familiares y a la comunidad de Tánger y de Tetuán en Marruecos. Sobrevivientes del Shoah, hay varios libros publicados en Chile biográficos. Acá vemos, listé algunas de las personas que están indicadas en esos libros: Elía Levi Matzás, Alberto Arama Cohen, Eduard Marcel Beja Rodríguez, Marcelo Cohen Namías, Victoria I. Chapardo, Susana Faragó Klein, Sol Calderón Barcilay, Alegra Cohen Aroesti, Silvio Cohen Aroesti, Tina Pardo Aroesti. Uno de ellos, Elí Alevi Matzás, nació el año 1926 en Salónica, Grecia. El año 40 fue apresado y sobrevivió a los campos de concentración de Dachau y Waldlager. Fue liberado el 5 de mayo del año 45. En 1949 egresó de la Escuela Superior de Ingeniería Textil de Lyon, en Francia. Llega a Chile en 1952 como técnico textil. Fue presidente del Consejo Consultivo de la Comunidad Israelita Sefardí. Si nos detenemos un poco en las instituciones, en la ciudad de Temuco se crea el año 1916 el Centro Macedónico, asumiendo como presidente Matías Alvala. Ahí vemos la importancia de los monasteríes, los habitantes que llegan desde Monastir a Temuco y que forman este centro comunitario macedónico. El año 19 se acordó cambiar el nombre de la institución a Centro Macedónico Israelita. El año 29 se fusionan 4 instituciones en la comunidad israelita de Temuco. Asimismo, el año 1925 se inaugura la primera sinagoga sefardí de Santiago en calle Santa Isabel 356. Hoy día ese edificio ya no existe,
y la sinagoga está en el barrio de la Dehesa. El año 1927, se obtiene la personalidad jurídica de la comunidad israelita sefardí de Santiago y se forma el primer directorio. Y el año 88 la entidad cambia de nombre a Comunidad Israelita Sefardí de Chile. Esos son más o menos, desde el punto de vista de las fechas, más importantes relacionadas con las instituciones. Hay otras instituciones que se formaron en Valparaíso, por ejemplo, Max Nordau, en Concepción, pero sin duda que las más relevantes han sido Temuco y Santiago. Y Santiago, las de Santiago han sido presididas también por monasterías que se han venido de Temuco a Santiago. Las principales actividades. Aquí vemos que los emigrantes a distintos países han tenido distintos desarrollos profesionales y distintas actividades. En el caso de los monasteríes que llegan a Temuco, su gran especialidad son sastres. Tienen comercio, tiendas de género, paquetería. Se han distinguido en la industria automotriz, metalmecánica, química, en seguros, en finanzas, bancos, el retail, de forma muy importante, en la construcción, como tanto empresa constructora e inmobiliaria. Y al día de hoy, ¿no es cierto?, profesiones liberales como ingenieros, abogados, médicos, importantes arquitectos, constructores, periodistas, actores, artistas. Lugares de residencia. En el norte, en la zona de Iquique y Taltal, vemos ahí un mapa de Chile, vemos al norte Iquique. Una anécdota interesante, un descendiente, un hijo de sefardí, se llama Víctor Samuel Jaime. Permanentemente en un libro de Taltal mencionan que permanentemente los profesores en el colegio le preguntaban cuál era su nombre y cuál era su apellido. Entonces él decía, bueno, mi nombre es Víctor y mi apellido son Samuel y Jaime. Pero decían, pero bueno, ¿cuáles son sus apellidos? Bueno, los tres figuraban como nombre. Después más al sur, en la zona de La Serena, 600 kilómetros al norte de Santiago, también un grupo importante de sefarditas, sobre todo de Turquía. En la zona de Valparaíso y Viña, ¿no es cierto?, a la costa de Santiago, también hay un grupo importante, y ahí existe un mausoleo, que es el mausoleo Max Nordau. Luego está Santiago como centro principal, está en rojo al centro, y está el mausoleo, ¿no es cierto?, de la comunidad sefardita. Hay dos mausoleos. Está el mausoleo del Cementerio General y después está el de la Unión, que está adyacente. Pero son dos espacios físicos distintos. Después en Concepción, al sur de Santiago, 600 kilómetros al sur, también está el mausoleo del doctor Epstein. Más al sur está Temuco, ¿no es cierto?, el mausoleo israelita. La nómina de los sepultados están en el libro de Jacob Cohen Ventura. Luego en la zona de Yanquihue, Puerto Montt y Cochamó también llegan distintas familias, los Negrín, ¿no es cierto?, en Yanquihue, los Pérez en Puerto Montt. Y finalmente en Punta Arenas también encontramos algunas familias, bien al sur. Pero diría que la principal concentración está dada en la zona de La Serena, Valparaíso, Santiago y Temuco. ¿Cuáles son los apellidos más numerosos? Leví, identifiqué 147 familias, Cohen, 140 familias, Israel, 28 familias, Jasón y Testa, 18 familias, Telias, 15 familias, Ergas, 14 familias, Leví, Conilatina y Cami, 13 familias, Béjar, Alaluf y Namías, 12 familias.
Interesante es que el 69% de los apellidos que pude identificar han pertenecido a la comunidad israelita sefardí. 69%. Particularidades, dificultades y desafíos. Se trata, ¿no es cierto?, de un colectivo religioso. Está basado principalmente en cadenas migratorias familiares y vecinales. Llegan a Chile como inmigrantes libres. No son colonos. Aquí no hubo colonia de judíos sefarditas. Llegan todos como inmigrantes libres a trabajar. Un desafío. ¿Quiénes son sefardí? Apellidos Cohen y Leví. ¿Quién es quién? ¿Quién es sefardita? ¿Quién es ashkenazi? Bueno, es un tema no fácil de resolver. Otra dificultad es que los archivos y los registros en Chile no son exhaustivos. En Chile no existen listas de inmigrantes, como en Argentina está el SEMLA, ¿no es cierto? Acá no existen listados de inmigrantes. Y eso dificulta la búsqueda. Otro punto es la limitación de acceso a fuentes privadas. El estudio que yo hice está basado exclusivamente en fuentes públicas disponibles. Y los desafíos, sin duda, nuevos archivos y fuentes permitirán enriquecer la historia del colectivo de familias de origen sefardí en Chile. En particular, les mencioné del Archivo Nacional, el Fondo Ministerio del Interior, los expedientes de nacionalización y de permanencia. Yo no lo tuve a la vista cuando hice la investigación y ahora lo estoy investigando en forma acuciosa y nos entregan información complementaria muy interesante con respecto a lugares de origen, fechas de nacimiento, niveles de estudio que tuvieron los inmigrantes, datos relacionados con sus matrimonios y sus actividades en Chile. Finalmente, mencionar que la investigación que realicé se materializó en la publicación de un libro que tiene 2 tomos, un tomo de historia y genealogía de apellidos, el primer tomo de la A a la D, el segundo tomo de la E a la Z. Pude identificar 420 apellidos sefarditas, 1.350 familias, 23.000 registros de las distintas fuentes de información, 300 fotografías, y es una edición privada del año 2022. Aquí se ve la forma en que presento la información. En negro está el apellido, después vienen las familias. Familia 1, Fresco, familia 1, familia 2, etc. Freud, familia 1, etc. Fuster, familia 1, familia 2, etc. Con eso estoy terminando mi exposición. Quedo a vuestra disposición para consultas. También está mi correo electrónico para aquellos que quieran hacerme preguntas, en lo posible, en la medida en que pueda responder, feliz de poder responderle. Excelente, Patricio. Muy interesante, fabulosa tu investigación. Tu buen tiempo te habrá llevado para hacer esto. Yo quería hacerte una pregunta porque yo sabía que habían centralizado el archivo de los judíos de Chile y ahí estuve googleando un poco en el 2016, que se fundó el Archivo Judío de Chile. ¿No es una buena fuente esa o también tampoco hay mucho material o te han abierto las puertas? Sí, es un archivo importante, es un archivo con información básicamente familiar. Sin embargo, desde un punto de vista de la genealogía, no aporta tanto. Para el desarrollo genealógico
establecer los vínculos familiares, la búsqueda de actividades comerciales. Tiene otra finalidad ese archivo. Conozco muy bien a la directora del archivo, que me facilitó alguna fotografía. Sí. ¿Y con el resto de la comunidad, cómo te han abierto las puertas? ¿Hubo resistencia? A ver, yo diría que la genealogía es un tema sensible. Está claro, con eso has dicho. Hay comunidades en las cuales... Sí, no. Hice intentos de encontrar información, pero no tuve buena respuesta. Por eso, pero creo, Marcelo, que la información disponible, pública, permitió hacer un desarrollo de investigación al nivel de lo que yo esperaba. Creo que hasta ahora no he encontrado nuevos apellidos. Sin duda que se podría completar lo ya realizado. Eso. Perfecto. Vamos a ver, hay algunas preguntas, algunos comentarios por ahí, así que vamos a empezar a verlos. Everardo Treviño Garza dice, interesante tema, saludos desde Monterrey, México, expectante para escucharlo, porque estaba desde temprano. Isaac Keren, buenas tardes, Patricio, desde Israel. ¡Ay, qué tarde allí! Qué tarde allí, un abrazo, sí. Isaac, qué bueno verte. Un abrazo, Isaac, un abrazo. Saludos de Carlos. Alan Carciente, buenas tardes. Las conferencias siguientes se ven interesantes. Bueno, muchas gracias. Sí, ya tenemos programado, está todo el mes completo en la página, van a encontrar todo el mes completo en el área de Sefarad/TV. Todo lo que viene va a estar realmente buenísimo. Eduardo Morones, saludos a los chilenos desde la Florida. Por supuesto, bueno, aquí hay una pregunta interesante que es cómo es que decidieron ir a Chile, porque claro, la niña bonita era argentina, había riqueza, el granero del mundo y todo esto, más el apoyo del barón Hirsch que le cedió tierras para desarrollar las colonias. ¿Cuál era el móvil que los llevaba a los judíos a ir a Chile? Además de lo que me imagino, la imposibilidad de entrar a la Argentina, pues en una época no se podía. Sí. Chile también se veía, Latinoamérica se veía como una zona de oportunidades. Sin duda que Argentina tenía ventajas competitivas muy importantes. Por un lado, la distancia de Europa a Argentina era menor. Por otro lado, Argentina generalmente da buenos subsidios para los transportes, para quienes quisieran llegar. Y también existía una gran oferta de mano de obra en Argentina. Pero sí, Chile también eran tierra de oportunidades, como lo era Uruguay, Perú, Venezuela, Colombia. Interesante es que un número no menor de inmigrantes en general llegan primero a Buenos Aires y de Buenos Aires llegan a Chile. Yo diría que por un lado están las oportunidades y por otro lado están lo que son las cadenas migratorias. Sí. Este señor le dio la oportunidad. Hubo un tiempo en que aquí no se le daba la visa para ingreso a la Argentina a los judíos, y muchas veces iban hacia Chile como puerta de entrada a la Argentina. Yo les voy a dejar ahora un enlace a una conferencia que habla exactamente de esto. Es una conferencia que no está pública, pero van a poder acceder, digamos, no está encontrable, ahí se las estoy mandando, que es muy interesante de cómo la comunidad judía de Chile, estamos hablando del año 39, era el lugar de paso para llegar a la Argentina. Bueno, además con muy buenos lazos entre las comunidades, claramente.
Bueno, sigamos con las preguntas. Sí, Berardo Treviño Garza dice, hace 2 décadas descubrí a través de mi ADN que actualmente hay ADN más similar al mío en Chile, Argentina y la costa mediterránea de frontera franco-italiana. Desde luego, bajo los ADN de origen sefaradí. Y bueno, tienes que venir y investigas y tomamos un café. Edward, que dice, al no ser judío sefardita, ¿cómo se te ocurrió hacer esta investigación? Claro. Tengo familia sefardita política. Las hijas de mi señora son nietas, descienden de los Moisalvala de Monastir. Está muy bien, entonces comes buena comida sefaradí, me imagino. Sí. Everardo, que dice, gracias Patricio, muy buena información. Bernard Miller desde Londres, saludos y gracias. Bueno, aquí está lo que les envié, una dirección de internet que la tienen en el chat, les va a interesar esa. Sí, yo quería preguntarte, Patricio, ¿qué repercusión tuvo la investigación en la comunidad sefaradí de Chile? ¿Pudiste presentar el libro en las comunidades, en las distintas comunidades? ¿Qué pasó con él? Sí. En conjunto con la directiva de la comunidad sefardita, organizamos una presentación del libro que se realizó en el estadio israelita, con una muy buena asistencia, también con una buena difusión de lo que fue el libro. También he hecho charlas de este tema en el Instituto Chileno de Investigaciones Genealógicas. Y diría que mi experiencia en este tipo de estudios es que muchas veces hay más interés fuera de Chile que en Chile. Suele ser así. Sí, suele suceder. Eso es algo, el nadie profeta en su tierra. El profesor Yitzhak Krem, ¿no es cierto?, que nos saludó. Gracias por estar, ¿no es cierto?, en línea. Claro, él me contactó hace un tiempo y ahí estuvimos, ¿no es cierto?, charlando sobre la investigación, le compartí el contenido de la investigación. Estoy muy interesado en saber un poco más sobre los monasteríes, la gente monaster en Temuco. Tema que estoy profundizando hoy en día. Y bueno, y la invitación de ustedes que agradezco mucho porque también va en esa dirección, que muestra ese interés de saber sobre lo que sucede más allá de la frontera. Excelente. Quiero agregar que también hay mensajes pues, en Instagram, esto no los podemos poner en el sobreimpreso. Patricia Jaramillo, Doris Benmamán, Raquel Serraf, Richard Kurbovic, aquí Silvia Misraji que te dice muy interesante, alguien que se llama BCB, así lo pone, dice Patricio, excelente como siempre, tan interesante tus investigaciones, también FEFA BCN, supongo que será Barcelona, me ha gustado mucho, muchísimas gracias. Si es de Barcelona, atento que dentro de poco vamos a estar por allí. Bueno, muy interesante, ¿no? Me parece que también damos una visibilidad y mucha gente tratando de encontrar también a dónde fueron sus familiares y a partir de los apellidos que siempre nos escriben preguntando, tengo este apellido, tengo el otro apellido, no sé dónde fueron mis familiares. Y esto puede también dar una ayuda a los que están buscando en dónde se pudieron haber establecido en América sus familiares, así que creemos que va a ser muy bueno para que lo vean todos.
y ahí tienen la dirección de Patricio, que generosamente la está informando para quienes quieran hacerle alguna consulta. Y bueno, ¿nos vamos, Lili? Nos vamos, como Gracias, todas las Patricio. semanas. Muchísimas gracias, Patricio. Como todas las semanas, nos volvemos a encontrar el domingo al mediodía, Encuentros de Al-Had, que justamente quiere decir eso, encuentros el domingo. Y vamos a tener invitado al doctor Eliezer Papo, que nos va a hablar sobre conocer la tefilá, entender la geulá. Esta es una actividad en judeo-español completamente, pero se entiende muy bien si saben hablar castellano, van a poder participar y verdaderamente siempre que viene el doctor Eliezer Papo tenemos una excelente actividad. Como siempre, domingo al mediodía de Argentina y hay algunas referencias de horas en nuestro anuncio. El próximo jueves nos encontramos para hablar una vez más de Spinoza. Esta vez nos preguntamos, ¿Spinoza supersticioso? Esto será en base a una lectura a la carta 17 dirigida a su amigo Peter Balling, con el profesor, el licenciado Fernando Mancebo, con el cual tenemos desde principio de año un curso continuo de Spinoza, cada mes con un tema diferente, y le agradecemos mucho que nos venga a hablar justamente en este programa. Y así nos vamos. Gracias, Patricio. Gracias a todos los que asistieron. Con todos nos reencontramos dentro de una semana. Y bueno, gracias y nos vemos. Chao. Muchas gracias, Liliana. Adiós, Gracias, buenas Marcelo. noches. Chao.